Hola, ¿te has preguntado cómo llegamos hasta aquí? Porque yo sí, y en este último mes conocí dos acontecimientos históricos que llegaron a cambiar el mundo. Estos dos fueron la Segunda Guerra Mundial, que no podía dejar de venir acompañado de los gobiernos totalitarios. ¿Has escuchado sobre ellos? ¿Y tienes idea de cómo ya después de casi 100 años que pasó esto, cómo las consecuencias siguen siendo notables? Bueno, hoy queremos hablar contigo sobre esto. Comenzaremos con el gobierno de Joseph Stalin, quien cuando entra como líder comienza siendo muy bien recibido. Para empezar a hablar de su gobierno tenemos que partir del fin de la Revolución Rusa. Fallece Lenin y llega Joseph Stalin. Él logra derrocar al gobierno provisional de Kerensky y comienza su forma de gobierno, a la cual se denominó régimen stalinista, que vino acompañado de una fuerte represión a opositores mediante los gulags y a la gran purga, y un culto de personalidad de su líder. Imagínate que su nivel de dominio llegó al grado de retocar fotografías de acontecimientos históricos para eliminar a sus oponentes. Ahora vamos con el fascismo italiano. Este fue un movimiento político italiano fundado y liderado por Benito Mussolini, que alcanzó poder en el año de 1922 y lo desarrolló durante los años de su gobierno hasta 1943. El fascismo fue un movimiento político en el que las contradicciones y el oportunismo fueron más abundantes que el seguimiento de una línea ideológica preestablecida. Las bases doctrinales del fascismo fueron las siguientes: la oposición a la democracia y el parlamentarismo, el odio al socialismo y al internacionalismo, el rechazo a la creencia del progreso y a la virtualidad del pacifismo, el desprecio de los derechos individuales y la exaltación del Estado como suprema entidad histórica. El militarismo japonés. Este fue beneficiado después de la Primera Guerra Mundial, ya que pertenece al grupo de los aliados. Obtuvo las colonias alemanas que estaban en China y un grupo de islas pertenecientes a Ecuador. Su principal representante fue Hirohito, un joven que en 1926 subió al poder, pero gracias a 1929, llegando a la Gran Depresión, hubo una gran sobrepoblación en Japón y una falta de recursos económicos para poder mantener a toda su población. Esto comenzó una guerra civil entre el gobierno y los militares. Hirohito tuvo miedo de entrar, ya que tenía el miedo de ser derrocado. Para el falangismo español hablaremos de un gobierno que era simpatizante del fascismo italiano, pero nunca del nazismo alemán por su racismo. Querían conseguir promover un estado totalitario y mostraban un nacionalismo extremo, católico y radical, con el cual querían recuperar los valores fundamentales de su tradición como pueblo católico. Pero, ¿cómo quisieron unir nuevamente a un pueblo dividido? Ellos muy inteligentemente lo quisieron hacer mediante la exaltación de la patria. Quisieron darles nuevas esperanzas y motivos para recuperar la fe perdida en la clase política. El falangismo español sale a la luz con el movimiento que quería promover el poder de España como potencia centralista. El Frente Popular sentía un peligro para la seguridad del Estado, y entre los detenidos de ese entonces se encontraba José Antonio Primo de Rivera, el cual fue juzgado y condenado a muerte en 1936. Un año después, el general Franco llegó a unificarlos en un solo movimiento de falange tradicionalista. El nazismo, también llamado nacionalismo partido nazi, fue una ideología política surgida en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Su creador y principal dirigente fue Adolfo Hitler, quien gobernó el Estado alemán desde 1933 hasta 1945. Esta ideología rechazaba tanto la democracia liberal como los regímenes socialistas del Partido Único, basado en el marxismo. Además, afirmaba que la superioridad de la raza aria y su derecho a gobernar el mundo. El símbolo del nazismo era la cruz esvástica y consideró el nazismo como el principal responsable que se detonara la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Unión Soviética, Hitler y Stalin sorprenden con el pacto Ribbentrop-Molotov, el cual era un pacto de no agresión. Posteriormente, entre los dos comienzan a invadir Polonia y lo reparten. Aunque todo parecía ir bien, Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el río Volga, y lo estaba consiguiendo. De igual manera, Hitler sorprendió con la Operación Barbarroja, en la cual Stalin sería traicionado, y Hitler comenzaría a invadir la Unión Soviética, principalmente por su interés por el petróleo. En esta guerra, sumado a su odio racial, estaba la ideología hitleriana de que el judaísmo y el bolchevismo eran la cara opuesta de una misma moneda, y se llevó por delante la vida de entre 20 y 27 millones de ciudadanos soviéticos. Es increíble cómo España durante la Segunda Guerra Mundial tomó una postura neutra o no beligerancia activa, ya que no perteneció a ninguno de los grupos en contienda. Aunque sí hubo soldados españoles combatiendo en la guerra, los españoles pertenecían y combatían en ambos bandos. ¿Cómo influyó el fascismo en la Segunda Guerra Mundial? Primero que nada, fomentó la organización de fuerzas armadas irregulares o paralelas,
con el objetivo de perseguir a sus adversarios y someter a la sociedad a un estado de amedrentamiento. El fascismo italiano y el nazismo alemán fueron movimientos hermanos surgidos a raíz de la brutal crisis económica de 1929 y la insatisfacción que desencadenó en sus poblaciones, vapuleadas por la reciente Primera Guerra Mundial y agitadas por el liderazgo de sus futuros dictadores, Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Para Japón, la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, ya que le dio una nueva oportunidad para abrir y extenderse hacia el sureste asiático. Muchos no creían en el poder de Japón, ya que sus armas eran muy parecidas a la Primera Guerra Mundial y no se comparaban con el poder que contaba Alemania o Estados Unidos, las cuales eran potencias que en ese momento contaban con el mejor armamento de la historia. Japón nunca imaginó que la guerra terminaría con un ataque hacia Hiroshima y Nagasaki, dos bombas que fueron lanzadas sobre su territorio y que con estas se concluyó su rendimiento y la Segunda Guerra Mundial. Para cuando los alemanes invadieron Polonia en septiembre de 1939 y desataron la Segunda Guerra Mundial, ya había 6 campos de concentración en dominio del Gran Reich Alemania. Sin embargo, mientras transcurrió la guerra, se construyeron más de 15.000 campos de concentración y exterminio a lo largo y ancho de todo el territorio controlado por la Alemania nazi, siendo el Holocausto la persecución y el asesinato de judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, personas con discapacidad, comunistas, socialistas, civiles soviéticos y negros, logrando en 1945 asesinar aproximadamente a cada 2 de 3 judíos europeos como parte de la solución final. Como conclusión tenemos que el fascismo en el terreno económico fue un total fracaso. Las innovaciones ideológicas y constitucionales no hicieron nada para disminuir los antagonismos de clase y para mejorar las condiciones económicas. La abolición de los sindicatos independientes favoreció a los patrones frente a los asalariados, pero los sindicatos fascistas hicieron conciencia de formar parte de una comunidad italiana más amplia. No es de sorprenderse el por qué ahora Rusia es una de las principales potencias mundiales. Al final de cuentas, tal vez sí logró llegar a su objetivo, pero ¿a cambio de qué? De dolor en su pueblo, de familias devastadas y de un país destrozado. Y que, aunque no fue la única razón del por qué ahora están posicionados donde están, sí marcó un antes y un después en el país. Es increíble ver cómo Japón, después de 100 años aproximadamente, es un país de primer mundo, un país que tiene una capacidad económica muy superior a muchos países, y cómo después de casi 100 años, después de un país con una sobrepoblación, haber participado en la Segunda Guerra Mundial y ser atacado con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que lo personal siento que marcó un antes y un después en este país, cómo logró superarlo. Para mí es muy impresionante ver cómo es que muchas de las creencias racistas aún existen en la actualidad, y la verdad, uno pensaría que los actos ocurridos en el Holocausto darían una pauta para que la humanidad progresara en cuanto a su forma de pensar, aunque sí lo hizo de una manera muy lenta, pero aún así son ideologías que permanecen hoy en día y la verdad es que no deberían de existir. Deberíamos comprender de una vez por todas que aunque no nos veamos igual, merecemos el mismo respeto y que no existe ninguna raza superior a las otras. Y para lograr esto, creo que la solución es generando conciencia y denunciando cualquier acto de discriminación. El fin definitivamente no justificó los medios para los millones que sufrieron las consecuencias de esta guerra. Hitler construyó una fortaleza sobre Europa, pero se le olvidó ponerle techo. Franklin Roosevelt.